Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Gracias a Dios y a su misericordia que hoy podemos levantarnos nuevamente. Vamos, hermanitos, a ponernos en sus manos, a decirle que Él nos hable. Y hermanitos amados, le agradecemos por sus grandes bondades. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Nos presentamos, Señor. Señor, tú escudriñas la mente y el corazón. Aquí estamos, Señor, míranos, Padre, y dale tu palabra, Señor, a mis hermanitos hoy en esta hermosa mañana. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad, y Señor, sean ministrados, edificados tus hijitos, tus hijitas, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso día. Has sido muy bueno, Señor. Nos has guardado, nos has dado vida eterna, salvación. Y ahora, Señor, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos capítulo 3 a partir del verso 7. Les recuerdo, hermanos amados, que estamos viendo la palabra de Dios. Se comenzó desde Mateo, desde sus inicios, y ahora vamos hasta Marcos. Y hermanitos, vamos secuencialmente. La meta es estudiar toda la Biblia, claro, empezando por el Nuevo Testamento. Y si usted está pendiente a estas transmisiones, estará, hermanitos, escudriñando toda la Escritura. Y hermanitos, eso es la meta, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Muy bien, hermanitos, dicho esto, comenzamos. El título de esta transmisión es Grandes Multitudes. Marcos capítulo 3, verso 7, dice así: Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Amén, hermanitos. Bueno, podemos nosotros entender la trascendencia, la grandeza, hermanitos, de la obra del Señor Jesús aquí en la tierra. Hermanos amados, hoy en nuestro planeta, a través de internet, se puede publicar, se puede dar a conocer lo que se hace, hechos, actividades, personas. Pero hermanos amados, en aquel entonces no había nada de comunicaciones como lo que hay hoy. Y hermanitos, como la gente, cuando oía de lo que el Señor Jesús hacía, hermanos amados, recorría su fama por todas las regiones. Y hermanitos amados, yo entiendo en nuestra actualidad, en nuestra última generación, cuando se llega a argumentar de que Dios no quiere iglesias grandes o no llama a grandes multitudes, o que se dice que aunque seamos pocos, que lo que a Dios le agrada es la calidad, no la cantidad. Puedo entenderlo, hermanitos, no me opongo a ello. Sin embargo, al Señor Jesús no lo seguían pocos, eran grandes multitudes. Claro que de entre esas multitudes se aplica lo que dice la palabra de Dios: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hablando proporcionalmente, hermanitos, por ejemplo, de todos los llamados, ya hemos visto en las parábolas, por ejemplo, en Mateo 13 habla de la parábola del sembrador, y habla, hermanitos, que uno de cada 4 es el que da fruto. De cada 4, hermanitos, 2 se van, uno se va más rápido, otro se tarda un poquito. De esos 2 que se quedan, uno se queda sin fruto y otro dando fruto. Esto solamente para sintetizar, hermanitos, la parábola del sembrador. 4 casos. Bueno, muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero sin embargo, aún así, hermanitos, aunque él tenía sus 12 discípulos, aparte los 70 discípulos que menciona Lucas, grandes multitudes los seguían. Esto habla, hermanitos, de la obra de Dios, del poder de Dios,
del poder, hermanitos, del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús. Él no tenía poquitos a su derredor, hermanitos. Cuando se escuchaba que Él llegaba a un lugar, se dejaban venir las multitudes. Y aquí habla, hermanitos amados, en el 7, pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. Dice, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Grandes multitudes, hermanitos. Bueno, hermanitos, en nuestra generación sabemos qué tiempo vivimos. Se llama proféticamente la apostasía. Y hermanitos, habla de una separación de la fe, separación de la sana doctrina, separación de la verdad. Eso habla de la iglesia de Dios, no del mundo. El mundo siempre ha estado separado por causa del pecado. Pero hermanos amados, podemos entender que ahora, pues tal vez no haya tantas grandes multitudes. Pero también podemos entender que si el Señor está en un lugar o está en un ministerio, hermanos amados, Él se manifiesta, como Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Tal vez, hermanitos, la meta no sea para muchos la cantidad. Vamos a ser muchos, vamos a ser lugares grandes, vamos a ser demasiados. No, hermanitos, tal vez esa no sea la meta para muchos, incluso para siervos de Dios. Pero eso sí, yo entiendo, conforme a la palabra, que donde está el Señor, habrá señales, habrá maravillas. Y eso, hermanitos, va a despertar y a llamar la atención de mucha gente. Claro, podemos nosotros entender y hasta, hermanitos, concluir, bueno, pero no todos están de todo corazón, no todos buscan a Dios legítimamente, unos es por interés, otros por necesidad. Claro que sí, hermanitos, entendemos y ello no lo refutamos. Pero si Dios está obrando en un lugar, también se entiende que la gente se va a dar cuenta. Y muchos van a glorificar a Dios, buscando a Dios, adorando a Dios. Y esta pregunta, hermanitos, es para mis hermanitos consiervos. Hemos sufrido mucho, hermanos consiervos, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Hemos sufrido mucho. En la última generación hemos pasado tantas cosas. Hemos visto el cumplimiento de la profecía en cuanto a que el amor de muchos se enfriará. Pero, hermanitos, siervos de Dios, si la gloria de Dios se derrama en un lugar, en el templo, en la casa de oración local, ¿cree usted que llamaría la atención hasta de las personas no conversas? Si se entiende, ahí en ese lugar hay cosas que están sucediendo, están pasando milagros. Mira, yo vi entrar a una persona enferma y salió sana. Yo vi entrar a uno con silla de ruedas y salió caminando. Mira, esa persona tenía cáncer y ahora ya no tiene cáncer. Hermanitos, ¿llamaríamos la atención y la gente reaccionaría? No estamos hablando, hermanitos, de lo que va a pasar después. Después el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Eso Dios lo hace. Pero me refiero, ¿sería posible hoy en día causar ese efecto en nuestra localidad? De que la gloria de Dios se mueve y aún gente contraria, adversa, enemiga, venga a ver lo que está pasando. ¿Podría ser posible llamar la atención? Hermanitos, ya Dios se encargará de cada corazón. Pero esto, hermanitos, sucedió en la antigüedad. ¿También será posible hoy? Esa pregunta le hago a todos mis hermanos consiervos, los pastores, los evangelistas, profetas, maestros. Dice aquí, hermanitos, oyendo cuán grandes cosas hacía,
grandes multitudes vinieron a él. No 5, no 10, hermanitos. Grandes multitudes. Nos escudamos nosotros diciendo, bueno, pero pues en nuestro tiempo Dios no quiere cantidades. Dios mira el corazón. Es verdad, hermanitos. Pero si la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, entiendo yo que llamaremos la atención, hermanitos. Busquemos esa gloria de Dios. En el Antiguo Testamento le llamaban visitación. En el Nuevo Testamento no le llamamos visitación porque Él vive con nosotros y está en nosotros, dice el libro de Juan, capítulo 14. Hermanos amados, entiendo que sí, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La gente irá a lugares donde escuchan que está sucediendo algo. Incluso, hermanitos, hasta como se mueve el mundo por causa de la maldad, curiosidad o lo que le llaman allá afuera morbo. He escuchado, hermanitos, hermosos testimonios de cuando una iglesia o un ministerio hasta han llegado a ser calumniados. Y hermanitos amados, la gente se entera y vienen muchas personas por el morbo, por la curiosidad. Hermanitos amados, no vienen buscando a Dios, pero vienen por morbo, porque oyeron algo. Y si ahí está la gloria de Dios, hasta hay fruto, hermanitos. Se tiende la red y hasta hay salvos. Hay personas que reciben a Cristo. No llegaron buscando a Cristo, sino por causa del escándalo. Oyeron esto, oyeron aquello, pero era todo falso. Y la gloria de Dios estaba ahí y hasta hay fruto, hermanitos. Y hasta eso lo usó Dios para su gloria. Bueno, hermanitos, no estoy diciendo que es obligatorio que tengamos multitudes, pero entiendo que las multitudes pueden venir si se enteran que algo está pasando. Por eso dice la palabra, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Hermanitos, se oía, un leproso fue limpiado al instante, un paralítico fue levantado rápido. Y claro, hermanitos, los milagros siguientes, que resucitó a Lázaro, que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y hermanitos, grandes cosas hizo el Señor. Y dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, hermanos amados, Él puede seguir haciendo milagros hoy en día. Por eso dice ahora el verso 9. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera. Hermanitos amados, ¿puede usted imaginarse esta escena? Está a la orilla de la playa toda la multitud, grandes multitudes. Y acuérdese de la alimentación de los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Imagínense cuántos. Donde hay un hombre puede haber más de 2 mujeres. Donde hay una mujer puede haber más de 2 o 3 hijos. Y más en la antigüedad. Bueno, toda la grande multitud. Pero él, hermanitos, en esas ocasiones, no entre la multitud, sino delante de la multitud. Tenía que separarse un poco, hermanitos, porque lo apachurraban. ¿Ha visto usted en nuestra ciudad, hermanitos, cómo se conglomera la gente en el metro? ¿Cómo están todos aplastándose, apachurrándose? Algo parecido, hermanitos, con el Señor Jesús. La multitud lo oprimía. Entonces, hermanitos, Él pedía que tuvieran lista la barca, una barquita, para desde la barca, hermanitos, a la orilla del mar. Él, hermanos amados, separado un poco de la tierra, de la orilla, y más adentro del agua, ahí les predicaba, hermanitos, porque no quería que lo oprimieran, que lo apachurraran. Era tanta la gente que lo oprimía. Pero no solamente eso, hermanos. Dice el verso 10, pues como había sanado a muchos sanos. Y hermanitos, tengo que mencionarle, recordarle que hoy todavía sana. El Señor Jesús sana enfermos. Él no ha cambiado, hermanitos. La gente se ha endurecido más,
Pero el Señor no ha cambiado, Él es igual de poderoso. Él puede seguir sanando enfermos. Y hermanitos dice, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Hermanitos, ni siquiera llegaban a él hablando, como el leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme, o como el centurión que decía, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra, o como la mujer cananea que gritaba detrás de él que sanara a su hija atormentada por demonios. No, estos no hablaban, hermanitos. Estos directamente se echaban sobre él para tocarlo, dice la palabra. No, tal vez no educadamente ni cortésmente, hermanitos. Estaban desesperados. Ellos no llegaban hablando, sáname, tócame, límpiame. No, hermanitos, en estos casos y ocasiones se aventaban sobre él, se echaban sobre él para poder tocarlo. Sabían que solamente tocándolo quedaban sanos. Ahora, hermanitos, es importante también denotar la palabra plaga. Dice todos los que tenían plagas. Plagas. Bueno, sabemos que había enfermos, había endemoniados, pero cuando se usa la palabra plaga, eso, hermanitos amados, también llama nuestra atención. ¿Por qué dice la palabra de Dios plagas? ¿Qué es que un hombre, una mujercita, tengan plaga en su vida, en su cuerpo? ¿Se puede llamarle plaga a una enfermedad, a una patología? ¿Se le puede llamar plaga a una infección o algún malestar o dolencia? Bueno, hermanitos, las plagas, incluso en Salmo 91 menciona la plaga, la palabra plaga. Dice, ni plaga tocará tu morada. Y claro, plagas pueden venir también por efecto del pecado. Entonces, hermanitos, la pregunta que le hago en este momento, ¿podríamos usar la palabra plaga en la actualidad? Decir, aquel hermano tiene plaga, este tiene plaga, yo tengo plaga, la hermana tiene una plaga. Bueno, lo comúnmente usado, está enfermo, está enferma, o tiene una prueba, o está pasando por luchas, o incluso ataques demoníacos, o persecución espiritual, pues. Hermanitos amados, dice la palabra que tenían plagas, muchos que tenían plagas, se echaban sobre él para tocarlo. Por eso él tenía que predicar desde la barca, hermanitos. No, hermanitos, porque no tuviera amor, no porque la gente lo contaminara o porque le quitaran su santidad. De ninguna manera, hermanitos. Más eran casos prácticos por logística. No era, hermanitos, por otra cosa, porque él amaba mucho a la gente y era capaz hasta de tocar a un leproso cuando la lepra era muy contagiosa y espiritualmente, hermanitos, inmunda, y también hacía inmundo al que lo tocaba, a un leproso. Él tocaba a leprosos, no había ningún problema por ello, pero se apartaba, hermanitos, para que no se causara el desorden. No que cuando él anduviera, hermanitos, en vez de haber pues ministración, sanidad, liberación, que hubiera un desorden, un escándalo, porque hay gente, hermanitos, que a la verdad sí es muy desordenada. Hay gente que hasta dentro del templo hay que estarle llamando la atención por su poca educación, por su poco respeto o reverencia. Bueno, hermanitos, ahora usted ve por qué él se tenía que apartar un poco y predicar desde la barca, y hermanos, arriba del agua, porque la gente estaba a la orilla, porque muchos no les importaba, hermanitos, ellos solamente querían ser sanados. No los culpamos, hermanitos, de ninguna manera, pero sí se podía causar un grande desorden. También, hermanitos, le recuerdo que en ocasiones cuando él sanaba, por ejemplo, cuando sanó al leproso, lo limpió, le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y preséntate ante el sacerdote, ofrece tu ofrenda conforme a lo que pidió Moisés. Y hermanitos, pero dice la palabra que el leproso salió divulgando lo que había hecho el Señor Jesús.
Entonces dice la palabra que él ya no podía entrar libremente en las aldeas. O sea, él quería, hermanitos, guardar un orden para poder seguir predicando la palabra, el evangelio, sanando, liberando, salvando. Pero ahora, podríamos decirlo así, por culpa del leproso que salió divulgando, claro, pues no lo juzgamos que obró mal, pero sí por su causa, él, hermanitos, causó de que la gente se abalanzara otra vez, se vinieran otra vez, eso en esa aldea. Eso fue una ocasión anterior. Y hermanitos amados, ahora dice la palabra que ya no podía andar libremente el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entraba a una ciudad y la gente se dejaba venir, porque ya lo esperaban, ya se había divulgado. Por eso el propósito, mira, no lo digas a nadie, ve y preséntate al sacerdote. Cuestiones de logística, hermanitos. Ahora él tenía que predicar en lugares pues apartados o fuera, porque si entraba a una ciudad, aldea, la gente, hermanitos, causaba ese desorden. No culpamos a la gente, hermanitos. ¿Cuántos estaban desesperados y necesitados de un milagro? Y claro que el Señor Jesús los atendía. Él, hermanitos, atendía las almas. Ahora, verso 11, dice la palabra de Dios, Marcos 3:11. Y los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía para que no lo descubrieran. Hermanitos, la gente venía en multitudes, pero entre esa gente había también endemoniados. Y el verso 11 dice que los espíritus impuros, inmundos, al verlo se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y hermanitos amados, imagínense varias personas con demonios postrados, gritándole, diciéndole: tú eres el Hijo de Dios. Y dice, pero él lo reprendía para que no lo descubrieran. Hermanitos, él no se dio a conocer al inicio directamente como Hamashiach o como el Mesías. Al principio, como hemos mencionado en otras transmisiones, la gente lo conocía como el profeta. Tenía todas las características de profeta. También lo conocían como maestro, rabí, le decían. Y hermanitos amados, pero no lo reconocían muchos al inicio como el Mesías, el Cristo, hermanitos amados, o el ungido, Hamashiach. No lo conocían así, solamente los discípulos lo conocían. Acuérdense que le preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo, tú eres el Hamashiach, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos amados, los discípulos sí sabían quién era él, y los demás que estaban más cercanos. Pero los demás, hermanitos, las multitudes, él no quería que lo supieran inmediatamente. Él, hermanitos, no se forjó un título verbalmente con la gente, sino querían que la gente lo vieran por las obras. Por ejemplo, él dijo en el libro de Juan: si no me creen a mí, pues crean a las obras. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Qué diferente es hoy en día, hermanitos, incluso con nuestros hermanos consiervos. Primeramente se presentan las credenciales: yo soy tal, yo soy llamado, yo tengo esto, Dios me llamó, Dios me usa, yo tengo dones, yo estudié en tal lugar, yo me gradué en tal lugar, yo tengo título de tal. Primero las credenciales, hermanitos, pero a veces son ruido y nada más. No hay nada más. Qué importante es que nosotros, los siervos de Dios, se vea que estuvimos con Dios, pero no para gloria nuestra, hermanitos, no, de ninguna manera, sino, hermanos amados, para glorificar al Señor. Que nuestro nombre no sea ni siquiera conocido, sino el nombre de Cristo. Nuestro nombre no sirve, no vale, hermanitos. Nuestro nombre no importa. El que importa es el nombre de Cristo. Exaltar a Cristo, representar a Cristo. Y dice la palabra del Señor también en Juan,
que aquel que busca la gloria del que lo envió, en él no hay tropiezo. Busquemos la gloria del que nos envió. Y hermanitos amados, si un día seremos reconocidos, pero no a nosotros, como está escrito, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y hermanos amados, no buscar ser reconocidos, infundiendo, publicando quiénes somos, cómo nos llamamos, de dónde venimos. Eso no importa, eso no sana a las personas, eso no echa fuera demonios. Se echan fuera los demonios en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre. Se sanan enfermos en el nombre de Cristo, no por nuestra credencial ni por nuestro estudio. Y hermanitos, aprendamos eso del Señor Jesús. Él, hermanos amados, se daba a conocer por sus obras, no porque Él difundiera, yo soy Hamashiach. Claro que llegó el momento cuando Él ya lo decía abiertamente y aún así no le creían. Le decían los fariseos en otra ocasión, ¿hasta cuándo nos tendrás así en ascuas? Dinos que si tú eres el Mesías. Él le dijo, yo ya os lo he dicho, pero vosotros no me creéis. Y hermanitos amados, bueno, todo eso sucedía en el tiempo del Señor Jesús. Sin embargo, los demonios sí creían en Él. Dice la palabra en otra parte que los demonios creen y tiemblan. Y ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se imagina, hermanitos? Yo una vez, hermanos, he escuchado muchas cosas y palabras de los demonios, muchas, hermanitos. Pero una vez escuché algo que me dejó admirado por lo que pasó, porque comprobé lo que dice la palabra del Señor, que un día ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bueno, un día, hermanitos, un demonio ya debilitado, ya para salirse de la persona, hermanitos, se postró. La persona se postró, el demonio estaba postrado. Y el demonio con su voz horrible, su voz grotesca, no la puedo imitar, pero el demonio postrado y con su voz fea decía, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Había sido vencido, derrotado ese demonio, claro, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo echado fuera, claro que sí. Y hermanitos amados, pero yo nunca había oído a un demonio glorificar a Dios, sino más bien blasfemar contra Dios. Pero esa vez se postró y su vocesota decía, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Ya rendido, ya vencido, ya derrotado, no lo decía en forma de adoración. Claro, porque hoy un demonio no puede adorar, pero hermanos amados, lo decía como una declaración, una confesión. Alguien derrotado declarando quién lo venció. Jesús es el Señor. Y eso es lo que decían ellos, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía para que no lo descubrieran. O sea, sí, hermanitos, claro que llegó el punto en que ya tenían que creerle a Él, creerle al que lo envió y creer por las obras que Él hizo. Ahora, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, claro que sí. Pero las señales, hermanitos, siempre van unidas a la palabra. Hay palabra de Dios, hay señales. Hay palabra de Dios, hay Espíritu Santo, hay señales. Y hermanitos, hay efecto colateral. Entonces, hermanitos, glorifiquemos al Señor. Hoy, el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que Él puede echar fuera demonios, sanar enfermos, y las multitudes, al notarlo, no, hermanitos, notar palabrerías o cosas vacías o huecas sutilezas o filosofías inútiles, no, sino la palabra de Dios y la verdadera presencia del Espíritu Santo, la gente quedará admirada y claro que se les va a llamar la atención y ellos sabrán si abren su puerta o no al Señor Jesucristo. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, hoy declaramos que nuestro Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Que nuestro Señor Jesús no ha cambiado.
que el Señor Jesús tiene poder y que su Espíritu Santo obra en la tierra. Todavía los pocos días que nos quedan o horas aquí en la tierra, todavía obra el Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, usa a mis hermanos consiervos, usa a mis hermanitos oyentes. También dijiste, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Señor mi Dios, por eso pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, háganse milagros, maravillas, liberaciones, salva a las personas, Señor. Señor, a mis hermanitos, auméntales la fe en tu palabra, porque tú eres el mismo, no has cambiado, Señor. Y aunque no podemos verte, pero tu Espíritu Santo está en nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos. Y si algún pastor o consiervo escucha esto, Señor, retenga la palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si el Señor no ha venido todavía, hermanitos, le esperamos el día de mañana a las 5 de la mañana. La paz del Señor Jesucristo con todos ustedes. Amén.